Hola a todos, soy Jorge Mayo, autor de La chica de los ojos morados, y bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy vamos a hablar un poco sobre cómo contactar con las editoriales tradicionales. Os voy a explicar un poco lo que he hecho yo para ponerme en contacto con este tipo de editoriales juveniles y de fantasía, pero sirve para cualquier tipo de editorial tradicional. Para dividir un poco este vídeo vamos a comenzar hablando primero muy brevemente sobre cómo contactar con una editorial tradicional si eres un cliente o un lector, y luego después, más en medida, más en profundidad, sobre cómo contactar con una editorial si eres un autor que quiere publicar su manuscrito con ellos. Vamos a ponernos en la piel de un lector, de un cliente normal y corriente, que quieres pedir información, por ejemplo, acerca de un libro que quieres comprarte y demás, y quieres pedir información relativa, ya sea que no encuentras el libro en su editorial, en su página web o lo que sea. Pues tienes varias maneras. La primera son las redes sociales, ya sea buscar a ese editorial en Twitter, por ejemplo, y mandarle un mensaje directo preguntándoles pues acerca de ese libro. Otra red social también muy buena, Instagram. Puedes mandarle igual un mensaje directo para obtener información. Aparte de los mensajes directos en las redes sociales que os he comentado, Twitter e Instagram, también normalmente en la página de perfil de dicha editorial en dicha red social podéis encontrar un correo electrónico. Normalmente las editoriales tienen o un correo electrónico o un acceso a su página web. Pues bien, si tienen un correo electrónico, directamente le mandáis un correo electrónico con un titular que sea información y el título del libro, y el cuerpo del correo lo que vosotros queráis preguntar. O si no, os vais a dirigir a su página web. Si la URL de la página web está en el perfil de Instagram o Twitter, sencillo, picáis, os redirigirá a la página web, y en esa página web pues podéis encontrar un apartado de preguntas frecuentes, por si vuestra pregunta es habitual, pues quizás ya esté respondida, la editorial se haya cansado de responderla durante 20.000 millones de veces y ya la tenga en su página web como una pregunta respondida. O si es una pregunta más específica, os podéis ir a la sección de contacto de la página web de la editorial. Allí simplemente encontraréis un formulario, lo rellenáis con vuestros datos, en plan vuestro nombre, que no vale para nada, simplemente para identificaros, y lo que queréis preguntar lo enviáis y ellos os contestarán. Seguramente tendréis que dejar un correo electrónico, os contestarán a ese correo electrónico. Entonces, si sois un cliente interesado en preguntar algo acerca de la editorial, esos son los medios. Pasemos ahora al tema de los autores. Los mecanismos o los medios de comunicación con las editoriales son muy parecidos, pero varían en el sentido de que el autor normalmente no va a hacer una pregunta, simplemente va a buscar información en la página web de la editorial para enviar su manuscrito. Entonces, lo primero que tienes que hacer es encontrar esa página web, ya sea buscándola directamente en Google y te saldrá, o yéndote al perfil de la editorial como hemos dicho anteriormente y encontrando la URL que te dirija a su página web. Una vez estamos en la página web, como autor tenemos que buscar una sección de manuscritos. Hay editoriales que encontrarás, que os dejaré por aquí alguna foto y demás, que enseguida en el menú principal ves una sección manuscritos, y hay otras editoriales que esa sección está más escondida o incluso no existe, ¿vale? Vamos a poner que la sección de manuscritos existe. Pues picamos ahí, y en esa sección es una sección bastante detallada en la que la editorial te dice qué tipos de obras aceptan o qué tipos de obras están buscando en ese momento. Tú normalmente te puedes meter en el catálogo de una editorial y decir, pues esta editorial solo publica juvenil. Pues en la sección manuscritos te va a poner que solamente aceptan pues, novelas juveniles. Entonces en esa sección te pondrán ciertos pasos que son requisitos para enviar tu obra. Aparte de eso, por ejemplo, también te podrán pues, el tiempo estimado de respuesta, un montón de cosas. Lo más importante de esa sección es ver que la editorial está receptiva a enviar manuscritos, porque puede tener la información detallada, pero no está receptiva. Ponerte en grande, no aceptamos manuscritos. Entonces, si no los aceptan, por mucho que tu manuscrito encaje con esa editorial, no lo envíes, porque es una pérdida de tiempo. No lo van a ver o lo van a borrar directamente. ¿Por qué? Porque en ese momento estarán a tope y no aceptarán más manuscritos. Entonces, siempre comprueba que acepten manuscritos. Una vez lo compruebes, sigue los pasos, pues enviarlo en formato PDF, enviarlo con esta tipografía y este tamaño de letra,
enviarlo con esta maquetación, o a lo mejor no hace falta maquetación. Enviar este género de novela. Si el género de tu obra no corresponde, no lo envíes. Es una pérdida de tiempo, les haces trabajar a ellos para nada hasta que se den cuenta de que ese género no es apropiado para ellos, entonces no lo envíes. Normalmente el método de envío es a partir de correo electrónico. Los pasos que os he ido diciendo, al final te dirán, los manuscritos se envían a este correo electrónico. Pues ese correo electrónico es el que lo tienes que enviar. Yo normalmente lo que hago es, en cuanto encuentro el correo, en ese correo siempre pongo manuscrito y el título de mi obra. Y lo que les digo, pues simplemente, depende de la editorial, te pide una cosa u otra, ya sea una carta de presentación, el manuscrito simplemente, pero por lo general lo que hay que hacer es redactar un correo muy pequeñito diciendo, pues me llamo Jorge Mayo, he escrito esta novela, me pongo en contacto con ustedes porque me interesa, bla bla bla, muy sencillo. Le envías el documento, yo lo suelo enviar en PDF, no sé, me parece más limpio. Lo envías el documento, a lo mejor una pequeña carta de presentación, según te la requieran o no, y ya estaría. Sencillo, eficaz. No les haces perder el tiempo a ellos, ni lo pierdes tú. Vale, ¿qué pasa con ciertas editoriales que no tienen esa sección manuscritos? Pues aquí te tienes que buscar un poco la vida. Normalmente, las editoriales que no tienen esa sección manuscritos suelen ser editoriales muy grandes que no les interesa que todo el mundo les envíe sus manuscritos, sean de lo que sean, ya sea un autor novel o un autor que ha autopublicado 2 novelas o lo que sea. Autores no profesionales, vamos a considerarlos. A ese tipo de editoriales no les interesa que los autores no profesionales les envíen sus manuscritos. ¿Por qué? Porque tienen muchísimo trabajo ya con los autores que ellos tienen. Por ejemplo, Editorial Planeta no tiene una propia sección que sea manuscritos. No. O Penguin House tampoco tiene. Son grupos editoriales muy grandes que es más complicado enviarles un manuscrito. Para estos casos lo que hay que hacer es irse a la sección de contacto. En la sección de contacto tendréis información normalmente sobre a dónde enviar los manuscritos o sobre si reciben manuscritos. Hay editoriales incluso que no reciben manuscritos por email y que los reciben directamente en modo de correo, mediante correo tradicional normal, mediante carta, mediante envío certificado. Entonces ahí ya, pues, ya no es tan sencillo, ya tenéis que moveros y hacerlo de otra manera. Pero básicamente es esto: sección manuscritos o sección contacto, y buscar en el contacto si hay un correo electrónico propio de manuscritos o si no lo hay. Si no lo hay, las últimas opciones son irte al quiénes somos de la editorial, por si en el quiénes somos pusiera algo de información, o recurrir, como hemos explicado antes, a las preguntas frecuentes, y que en las preguntas frecuentes haya una que sea cómo envío manuscritos a la editorial, y entonces ahí también podéis verlo. Eso serían las últimas oportunidades. Si no encontráis nada de esto, la última opción es enviarle un mensaje a la editorial mediante la sección contacto, como hemos explicado antes, por ejemplo, y preguntar que si están aceptando manuscritos, y si es así, cómo puedes enviárselo. Así que nada, ya quería hacer otro vídeo así más informativo, porque llevamos unos cuantos vídeos en el que no hablamos de estas cosas, ya tenía yo ganas. Entonces nada, si os ha gustado o si os ha servido, decídmelo en los comentarios y darle un like. Y nosotros nos vemos el próximo domingo, ¿no? Con mucho más. Chao, chao.